Bueno, pues estamos en comunicación dual con una persona a la que yo admiro muchísimo. Igual que se lo dije a Andrés Berzosa en su momento, te lo digo a ti, Luis Miguel Parrado, muy buena. Buenas tardes. Yo te admiro mucho porque desde que te conozco, hace ya muchos años, cuando estábamos en Andújar Televisión, siempre has perseguido tu sueño, tu afición, tu ilusión, y era la de contar las cosas del toro y además poder vivir de ello y además ser profesional, como así lo eres, como has llegado a ser de ese terreno, ¿no? Yo te admiro muchísimo porque no has parado en tu intento y hasta que no lo has conseguido, y bien conseguido, no has parado. Así que, ante todo, mi felicitación. Eso ante Muchas todo. gracias, José. Muchas gracias porque además yo te tengo como amigo desde hace muchísimo tiempo. Después de aquello de Andújar Televisión, estamos hablando de hace 23 años, que se Sí, dice sí, pronto. sí. Aquellas noches de emisión, aquellas grabaciones de programa, aquel buen ambiente que había. Sí, sí, total. Fíjate que cuando con el paso de los años he vuelto a hacer televisión, me preguntan, oye, ¿experiencia en televisión? Digo, Andújar Televisión hace muchos años. Y te sonaba un poco a chino, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, de todo se aprende, ¿verdad? Cualquier cosita. Muchísimo, muchísimo. Todo aporta. Si eres capaz de extraer las conclusiones positivas, todo aporta. Oye, ahí teníamos un ambiente buenísimo, nos lo pasábamos pipa, ¿eh? Bueno, pues ahora Luis Miguel Parrado está nada más y nada menos que en 6 Toros 6, en el Carrusel Taurino de Canal Sur y en el Canal Toros de Movistar Plus. Así que ahí es nada. Y está ahora mismo haciendo un programón que se llama Por la Ruta del Toro y que es la envidia de cualquier televisión poder hacer eso porque son programas auténticamente maravillosos. Y además trabajas con un amiguete mío, que es el que hace los planos aéreos, que se llama José Antonio Vela, que es el que ha estado con nosotros haciendo Destino Andalucía en los planos aéreos también, en la imagen aérea, que es también un auténtico profesional. José Antonio Vela es un crack, ese es un crack. Yo tengo una suerte en Movistar Toros, ¿no? Y es contar con un equipo maravilloso. Un equipo maravilloso de realizadores, de productores, de cámaras. Y ese de Almería con el dron es el José Tomás de los drones. Yo alucino con las cosas que hace José Antonio Vela, de verdad. Y luego como persona. Está haciendo también el programa este del rebaño de Televisión Española, también lo ha hecho. Entre ovejas, sí, sí, sí. Sí, sí, está también. Yo, la verdad es que. No el otro día un plano que había hecho entre las montañas con el dron. Sí, sí, sí. Alucinaba cómo había podido hacer aquello. Bueno, Luis Miguel, vamos a hablar de toro. El panorama taurino en general es auténticamente desolador. Yo no sé, porque los gobiernos son muy reticentes a dar ayuda. Hay muchísimo animal en el campo, mucha gente que está parada sin poder hacer nada. ¿Cuál es la situación real de lo que está pasando ahora mismo en el mundo taurino? Mira, decía José Ortega Gasset en el año 30 y algo que si quieres saber cómo está el país, asómate a una plaza de toros. Bueno, hace 90 años de aquello y sigue teniendo la misma vigencia. Pues el toro está, pues como está toda España, absolutamente parado, con el freno de mano echado y lo que es peor, sin saber cuándo se vuelva, en qué circunstancias se va a volver, ni cuándo se va a poder volver. Y vuelvo a decir, ¿en qué circunstancias? Porque, oye, mira, quieras que no, está claro que el toro es un espectáculo público y un espectáculo que necesita del público, ¿no? Y con las normas estas que nos están diciendo, que un día dicen blanco, otro negro, el de en medio gris, pues a saber cuándo y cuándo no. Y evidentemente, quienes peor lo están pasando, hombre, evidentemente los matadores de toros, sobre todo los famosos, tienen un colchoncito, tienen las espaldas cubiertas, ¿no? Los banderilleros sí lo están pasando peor porque evidentemente no tienen ningún sueldo que le entre en su casa. Pero los que están atravesando una situación, me atrevo a decir que crítica, son los ganaderos. En la anterior crisis, en la que hubo años 2007, 2008, 2009, algunas ganaderías desaparecieron y otras redujeron muchísimo los efectivos de su vacada. Pero es que esta de ahora es peor todavía, porque entonces lo que sucedió es que hubo un parón general en la economía, bajó muchísimo el número de festejos, evidentemente el toro es un espectáculo de ocio y los bolsillos no estaban para ocio. Entonces se redujo mucho el número y claro, al haber la misma oferta pero muchísima menos demanda, bajaron los precios, ¿no? Pero es que en esta ocasión la demanda se ha convertido en cero. En cero, no hay corridas, no hay novilladas. Y bueno, siempre los ganaderos, cuando se le quedaba algún toro atascado en el campo, o algunos toros atascados en el campo, tenían la salida de las calles, ¿no? De esos toros que se lidian por las calles de Valencia, espectáculos populares. Pero es que tampoco.
festejos tampoco se autorizan en la actualidad, oye, y con buen tino. O sea que, bueno, decirte, la demanda es cero y la oferta es la normal que hubiera habido para cualquier temporada taurina. Así que hazte idea de cómo están los ganaderos. Pues, entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Los cuatreños los dejan para los cinqueños que había van al matadero? ¿Qué es lo que los ganaderos van a poder estar haciendo? ¿O por qué se están decantando, Luis Miguel? Matadero sobre todo, matadero. Hay una camada que va a tener que ser sacrificada porque algunos ganaderos, Victorino Martín apuntaba al hecho de que a lo mejor se podía cambiar la legislación. La legislación dice que un toro se puede lidiar hasta el momento en el que cumple 6 años, ¿no? 6 años. Y hablaba de la posibilidad de poder lidiar toros de 6 años. Pero bueno, si lidiamos los de 6 años el año que viene, vamos a ponernos en el mejor de los planes, en el mejor de los panoramas, y el año que viene pues se puede haber toros con normalidad, ¿no? Se lidian con 6 años. ¿Qué hacemos con la camada de 4 que va a cumplir 5? ¿Qué hacemos con los utreros que van a ser 4 años, que van a ser todo el año que viene? Una camada se va a tener que sacrificar y de hecho ya se está sacrificando, ¿eh? A mí me hace mucha gracia estos animalistas de pacotilla. Oye, curioso, yo admiro a los animalistas que van al campo y se pinchan con un cardo, se abrazan la mano con una ortiga o pisan una bonilla, ¿no? Pero estos animalistas de despacho, madre mía. Y estos son los que dicen que hay que ver que qué bien, que como no hay corrida de toros, los toros se están salvando. Como si aquello fuera un parque temático, un parque Disney, y los toros en el momento que no tienen rentabilidad para lo que se crían van al matadero. Con una diferencia, que un toro para corrida puede tener un precio que varía según la ganadería y varía según las plazas, pero su coste de producción alcanza los 4.000 euros. Sin embargo, en un matadero, un toro con 500 y pico kilos en vivo, pues se está pagando ahora mismo entre 400 y 500. Imagínate la ruina. Pero claro, tienen que quitárselo de en medio cuanto antes, porque cuanto más tiempo estén en la finca, más gastos generan y más problemas causan. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Hay muchos ganaderos que ya han optado por llevar una gran parte de sus camadas al matadero. ¿Y quién aguanta? ¿El gran ganadero? ¿O habrá igual ganaderías que también, o a lo mejor ganaderías que solo lidiaban novillos y aguanten una camada para lidiar corridas? Tampoco, ¿no? Porque en las que ya tampoco se puede echar toros de más de 6 años. Exactamente. Pues van a aguantar sobre todo los que tengan cartera. Hay que tener mucha afición, por supuesto, pero sobre todo hay que tener bolsillo. Hay que tener bolsillo para aguantar unas pérdidas millonarias. Y para eso, pues vuelvo a decirte, hay que tener cartera y hay que tener otros negocios diversificados. El que solamente viva de la explotación agropecuaria del toro bravo, ese está condenado a la casi extinción. Aunque algunos quieran vender, vuelvo a decirte, aunque algunos quieran vender esto como una película de Disney, pero no es así. Aquí esto es muy real y 2 y 2 son 4 y si sale 3 y medio ya está faltando medio. El otro día leí que en Valencia decían que al toro bravo no se le iba a dar subvenciones, no se le iba a dar ayudas porque solo se iba a ayudar al ganado que iba destinado al matadero. Y preguntaba, Sí, ganado de carne. pues es que al final ese ganado está yendo al matadero porque no se puede hacer otra cosa con él. Vuelvo a decirte lo de los ecologistas de sillón y de los ecologistas que están sentados en una oficina. Esa señora, creo que fue Mónica Oltra la que lo dijo, habría que decirle que eche cuentas y ver cuánto genera allí Valencia, aparte del tema de toros en plaza. Valencia tiene un potencial importantísimo que son los toros en la calle. Localidades de 2.000 personas, una localidad, no sé, que puede ser como La Higuera, de pronto una tarde que suelta 3, 4 toros se mete en 40.000. Se reconvierte en 3 horas en comandújar, ¿sabes? Imagínate la cantidad de riqueza que eso genera en esa localidad. Imagínate la cantidad de empleos que da el toro bravo, desde el vaquero, el mayoral, el de los piensos, el de las vacunas, el veterinario, el transportista, todo el mundo. Bueno, pues eso estos lo ignoran y se lo quieren cargar, vuelvo a decir, desde ese alpoltronamiento del sofá, del sillón y del cargo público muy bien remunerado a final de mes. Gracias, Mea, pero no la tiene. 6 ganaderías de Bravo están relacionadas con Andújar. ¿Qué repercusión puede tener eso para Andújar y cómo sabes cómo están esas ganaderías, en qué situación están? ¿Lo sabes? Pues Germán Gervás hace tiempo ya que dejó de lidiar porque la ganadería cayó en manos de una hija de Germán que es poco menos que, bueno, es ecologista. Y tiene aquello, esa sí que lo tiene como un parque temático. Los animales, yo cuando paso por ahí me da una tristeza tremenda. Las vacas no se le echa al toro, con lo cual no tienen productos. Y los toros con 7, 8, 9 años van cayendo en peleas o en los saneamientos que se le va haciendo, etcétera, etcétera. Pero ya las que lidian de verdad, Flores Albarrán había estado
resultó muy afectada desde la última crisis, entonces ha estado un tiempo sin lidiar y ahora para este año solamente tenía arales, novillos de 2 años, con lo cual puede aguantar perfectamente. Es quizás de todas a la que menos le va a afectar. Lindera con ella está Paco Sorando. Paco Sorando tenía 2 corridas de toros y algunas novilladas y me parece que la decisión al final será drástica en cuanto a los animales de mayor edad, de todo eso. Román Sorando también tenía unas cuantas corridas de toros para este año. Jacinto Ortega, que se dedica la camada exclusivamente al tema de las calles, también me cuentan que ha tenido que reducir un buen número de los toros que estaban preparados para ello. Y después está la ganadería de los rodeos, de Antonio Torres Sancho, que es la de más reciente creación, que tampoco tenía animales de edad para lidiar este año. Y va a ser, junto, vuelvo a decirte, con Flores Albarrán, la menos afectada. Pero para los demás, imagínate, pues estás criando un toro y encima esto ha sucedido, si me permiten el inciso, esto ha sucedido en el mes de marzo, cuando los animales ya están puestos. Que estén puestos quiere decir que ya están gordos, que ya están rematados, que ya están preparados para ir a una plaza. Cuando ya está todo el gasto hecho. O sea, que ha sucedido también en la peor época posible. Porque esto ocurre en septiembre y las dehesas, porque no hay que olvidar que el toro es el guardián de la dehesa, las dehesas que son amplias extensiones de terreno, que además este año la primavera, ha venido muy buena, pues se echan los toros allí y no se les echa pienso y ya está, y es un gasto menos. Pero no, ahora ha venido cuando estaba todo el gasto hecho. Imagínate la repercusión económica y también moral, porque te digo una cosa, un ganadero cría al toro, ama al toro y sienta al toro. Y un toro no son 500 kilos de carne, no. Un toro es un trabajo de genética, de selección, que no se deja nada a la improvisación y el cual tú haces durante 10, 12 años, porque primero está la selección de la madre de ese toro, del semental, y que en los últimos 4 años tú lo tienes allí físicamente para ver si responde a lo que tú crees en 20 minutos en una plaza. Eso lo pierdes cuando lo lleves al matadero. Aparte de, vuelvo a decirte, del daño económico está el daño moral, que no es corto tampoco. Lo único que se está haciendo ahora, que he podido ver yo, no sé a ti también qué te parece, son unos tentaderos a la luna, no sé si se llaman así, tentaderos en la luna o bajo la luna. Eso lo hizo la ganadería del Pilar el otro día. Es lo que están haciendo muchos ganaderos. Antes de mandar los animales al matadero, por lo menos los tientan. Un tentadero de vacas, pues lo hacen con toros, ¿sabes? Por lo que yo te decía, para por lo menos no quedarse con la incertidumbre de si esa selección que ellos han hecho ha ido por el camino acertado o no ha ido por el camino acertado, ¿sabes? Tampoco es nada extraordinario, es simplemente enseñar lo que siempre ha sido muy privado, que ha estado muy acotado, como son los toros a puerta cerrada, pues ponerle un par de cámaras y enseñarlo de cara al público. Y cuéntanos, Luis Miguel, por las rutas del toro, te ha dado la posibilidad de andar por las mejores ganaderías del panorama nacional, ¿no? ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué anécdotas tienes? Está haciendo, bueno, algo que yo creo que es precioso de contar, ¿no? Sobre todo para ti. Sí, no, es contar lo que es el toro en el campo, que es el gran desconocido. Yo vuelvo a decirte, creo que muchos de estos animalistas de despacho y de pasillo cambiarían la opinión. No digo yo que se hicieran aficionados, porque eso es imposible, ¿sabes? Porque el blanco nunca puede ser de color negro. Pero por lo menos cambiarían su opinión si conocieran lo que es la vida del toro en el campo. Si conocieran lo que es un animal que desde que nace y vive en plena libertad durante cerca de 5 años. Luego dicen, sí, Jolina, es que lo torturéis durante 20 minutos. Eso habría que demostrarlo en principio. Un catedrático de la Complutense de Madrid, Juan Carlos Sillera, que además recibió, no era taurino, no era aficionado, recibió fortísimas amenazas cuando publicó un informe en el cual hablaba de la segregación de endorfinas por parte del toro, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto también yo le diría que se asomara a cualquier matadero, que vieran cómo funciona aquello. Yo, como he tenido ocasión de verlo, por eso cuando veo un toro bravo yendo camino del matadero, a mí se me parte el alma. Y bueno, lo de la ruta del toro, pues era eso, llevar el toro en el campo, junto con un tentadero, pues llevarlo a los espectadores. La verdad es que he tenido la suerte de tener mucha receptividad en los ganaderos. Todas las casas donde hemos ido hasta ahora, la verdad es que son amigos desde hace tiempo, son gente a la que en 6 toros 6 yo empecé a hacer reportajes hace muchos años, pero claro, esto era una cosa nueva y era contar una historia nueva, darle la vuelta, porque la historia de la ganadería es siempre la misma, ¿sabes? Si Fernando III fue el santo, ahora no puede ser Fernando III el corregidor, ¿no? Pero hay que contarlo de otra manera, hay que contar por qué fue santo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hemos tenido muchísima suerte en el sentido de la acogida del público. Al personal le ha encantado
y solo este coronavirus ha hecho que tengamos que partir por la mitad momentáneamente las grabaciones. Se nos han quedado, desde la primera temporada, se nos han quedado 5 ganaderías por grabar. Pero bueno, estamos deseando, en cuanto este tema del confinamiento pase de fase y sepamos exactamente qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer y de qué manera se puede hacer, estamos otra vez en el campo grabando, porque esa es la dirección, esa es la voluntad de la dirección del canal. ¿Con qué momento te quedas de lo que llevé grabado? ¿Con qué momento te quedas de las ganaderías que ya habéis visitado? Me quedo, no sé, así por decirte uno a bote pronto, en el primer capítulo, que fue en Fuenteimbro. Ricardo Gallardo es un hombre de Villafranca de Córdoba, hecho a sí mismo, que se ha hecho uno de los primeros personajes en la industria del mueble en España, que ha ganado muchísimo dinero, que tiene fama de muy recto, de muy serio, de muy duro a la hora del tema de negocios y del tema de la ganadería. Y yo a Ricardo lo conozco hace 20 años, ¿no? Pero yo no conocía a Ricardo Gallardo, que se me echó a llorar cuando le pregunté, se me echó a llorar delante de cámara, se le cayeron 2 lagrimones cuando le pregunté que cuál era el recuerdo que tenía de quién se acordaba, mejor dicho, cuando lo sacaron a hombros por la Puerta del Príncipe. Llevaba muchísimos años sin salir un ganadero a hombros por la Puerta del Príncipe. Y cuando ese hombre me confesó que se acordó de su madre, le cayeron 2 lagrimones que no veas. Me quedo así, a bote pronto, me quedo con ese momento. Y con muy buenos, aparte de eso, con muy buenos ratos, con muy buenas horas pasadas con los compañeros de rodaje. Pues Luis Miguel, que siempre es un placer tenerte aquí, de tenerte aquí conmigo, porque siempre es un placer echar un ratillo de charla. Tú lo sabes, que muchas veces nos vemos por la calle, nos paramos y tienen que tirar a las mujeres de nosotros porque nos liamos a charlar y a hablar. Cierto. Y que de verdad, muchas gracias por estar aquí. Y yo lo que espero es que siga hacia arriba, conforme va ahora mismo, porque además lo mereces, de verdad. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Se hará lo que se pueda, José. A tu disposición para lo que quieras. Un abrazo. Un abrazo.